Bueno, vamos entonces al Evangelio de Juan para introducirnos en este tema. Y nos vamos a encontrar en un diálogo que hace el Señor con una mujer y lo dice así, de esta manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta, lo que equivaldría hoy a las 12 horas, o sea, al mediodía. Versículo 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? A lo que el Señor le responde, versículo 13, entonces estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, luego continúa el diálogo entre esta mujer y el Señor, pero lo importante entonces lo tenemos aquí hasta este versículo, y que queremos entonces introducirnos en el tema de la adoración al Señor a través de las ofrendas. Y aquí entonces el Señor Jesús, en diálogo con esta mujer, tuvo la oportunidad de darle principios que son fundamentales
a la hora de adorar correctamente y de acuerdo a la voluntad del Padre. Bueno, allí entonces esta mujer dialoga con el Señor y Jesús aprovecha la oportunidad para llevarle, y lo mismo puede hacer también en este tiempo, para enseñarnos siempre algo que debemos aprender. Entonces, la primera mención que hace aquí es Jesús le pide agua. Entonces, esta mujer se excusa en que no había trato entre judíos y su condición de samaritana. Entonces, el Señor, lejos de detenerse en esta situación que sí era real, le responde y le lleva directamente a la necesidad de la verdadera agua que nosotros necesitamos, que es la que el Señor tiene para nuestras vidas. Bueno, hasta que luego esta mujer fue entendiendo, ella seguía insistiendo con el agua natural, y Jesús quería llevarla para que comprendiera el propósito glorioso de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, hasta que esta mujer entiende y le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, aún ella creía que se trataba de algo que podía saciar su sed física. Sin embargo, el Señor tenía allí un plan maravilloso, y lo mismo tiene para nuestras vidas en este tiempo. Allí entonces, cuando ella reconoce la necesidad de recibir de lo que el Señor tiene, esto es un paso fundamental para poder tener una comunión y poder empezar a dar los primeros pasos en los caminos del Señor. Sí, para usted que está escuchando. Esta mujer reconoció entonces que, a pesar de que no entendía, quizá hoy usted mismo se está preguntando también algunos interrogantes. Dice: ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿O qué voy a hacer yo con la religión de mis padres, de mis abuelos? Pero aún tiene interés en conocer al Señor Jesucristo. Y es lo que pasó con esta mujer. A pesar de que ella no entendía todavía en profundidad cuál era el significado del agua que Jesús le ofrecía, ella dijo: dame de esa agua para que no tenga yo sed. ¿Cuántas necesidades tal vez usted piensa que debe satisfacerla y aún está esperando la mayor necesidad que usted tiene? Que es justamente la que esta mujer estaba a punto de obtener del dador de la vida. Por eso aquí el Señor se presenta Él mismo como el agua de vida. El agua, uno de los servicios esenciales
para la vida humana. Y entonces ya el ser humano también aprovecha y es uno de los más costosos. En este momento, uno de los servicios públicos y privados también, entonces es el agua potable. Y Jesús entonces se presenta allí por una de las mayores necesidades que tiene el ser humano. Bueno, y luego continúa el diálogo y le dice, bien has dicho. Jesús entonces le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Esta palabra del Señor tiene que ver con todo un orden de autoridad y un orden creacional que el Señor ha establecido y que luego sus discípulos y sus apóstoles continuaron con la doctrina apostólica. Tristemente, muchos llamados ministerios cristianos han pasado de largo y entonces se pierden no solamente andar en la voluntad de Dios, sino que son desviados hacia doctrinas falsas que en definitiva le van a conducir a los que le siguen a la destrucción final de sus vidas. Entonces esta expresión de Jesús, ve y llama a tu marido, no tenía solamente que ver con su situación allí personal, su vida personal. Algunos dicen, no, pero ¿qué tenés que meterte en mi vida? Me contaba la pasada mi esposa que se encuentra con una persona, o sea, una hermana, y que le había conocido, que comenzó asistiendo a un lugar para buscar al Señor. Y hace poco tiempo había perdido su marido, su esposo. Bueno, el lugar donde asisten la recibieron sabiendo de su situación y luego comienzan a enseñarle la palabra de Dios y le dicen que ella estaba en condiciones luego de rehacer su vida y poder buscar en la voluntad del Señor un hombre que la acompañara. Sin embargo, ella decidió por cuenta propia y ya había elegido a alguien que estaba conviviendo con ella. Bueno, cuando en la iglesia donde asistía le hablaron acerca del Señor y de sus mandamientos, se ofendió totalmente y no quiso asistir más porque el nuevo marido que tenía dice que no quería saber nada de las cosas del Señor. Y aquí esta mujer entonces le dice, a la demanda del Señor, ve y llama a tu marido, le dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. O sea que ya 5 más 1, 6 tenía. Entonces, tal vez en usted dice, bueno, yo en verdad ya no tengo que rendirle cuenta a nadie, voy a hacer mi vida de lo que quiero. Pero hay alguien que sí está todavía velando por su vida
para poder guiarle en un camino de esperanza, de fe y un final dichoso, que es cuando alguien obedece al Señor y luego tiene la recompensa de entrar en la voluntad perfecta y agradable del Señor. Entonces allí esta mujer se reconoce delante de Dios y ella a su vez reconoce al Señor porque le ha dicho cosas que quizás nadie lo sabía. Pues generalmente la gente en estas actividades creen que el Dios Todopoderoso, que es el Señor, no se da cuenta o más bien pasa por alto. No estamos en tiempos, ya dicen otros tiempos, ya no era como antes. Los mandamientos del Señor son eternos. Lo fueron ayer, lo son hoy y lo serán mañana. De la misma manera, el infierno es real ayer, hoy y lo será también mañana. Y hay también una recompensa gloriosa para los que le obedecen. Pero de ahí entonces vamos a pasar al tema que nos va a introducir entonces en la adoración. Y esta mujer entonces habla con el Señor diciéndole que hay una forma en que ellos adoraban y que no coincidían con los que se enseñaban de parte de los judíos. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que llega el momento, versículo 23, y ahora es, le dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca. O sea, cuando aquí este pasaje bastante conocido por la iglesia del Señor, nos habla de adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice el versículo 4, 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Bueno, aquí tenemos entonces este diálogo que nos introduce entonces en que más allá de los lugares que las religiones han adoptado para adorar a Dios, y por eso usted encuentra muchísimas religiones y divisiones, pero la palabra del Señor sigue siendo una sola y nos dice así: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tiene que ver entonces esto con la voluntad de Dios y de acuerdo a sus mandamientos, lo que el Señor ha dejado allí. Y este es el anhelo del Padre. Jesús da a conocer entonces que el Padre
anhela que sus hijos, sus hijas, su iglesia, su pueblo entren en esta voluntad que es agradable y que es perfecta. La voluntad de Dios, nos dice la Escritura, es agradable y es perfecta. O sea, a pesar de que muchas veces a nuestra naturaleza humana nos cuesta adecuarnos a su voluntad, llega un momento en que nos es agradable y además estamos realmente entrando en su perfecta y agradable voluntad. Entonces Jesús acá declara que el Padre busca que le adoren de esa manera. Y dice, es necesario. Si el Señor Jesús nos declara aquí la necesidad de actuar de acuerdo a su mandamiento, es que no lo podemos hacer de cualquier manera. Bueno, habiendo hecho entonces esta introducción, vamos a otro tema musical y ya en la segunda hora vamos a ir entonces entrando ya en las cartas apostólicas para que podamos entender esta manera que Dios ha dejado de adorar, que nos ha dejado para adorarlo y que comienza ya en el Génesis, pero vamos a hacerlo un poco más resumido, cosa de que podamos ir avanzando entonces. Vamos, señor operador, al tema musical entonces y luego ya nos quedan unos minutos y vamos a continuar entonces en la segunda hora con este tema de la adoración verdadera al Señor.